Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur, enseñanzas sobre el manejo del idioma. Óigame, apenas nos faltan unos 10 días para que finalice el mes de abril del año 2020. Y yo comparto esta información porque al fin y al cabo, en Colombia se hará muy rápidamente lo que se haga en el mundo. Es decir, el mundo está paralizado, Colombia también, el mundo está confinado, encerrado, Colombia también. Somos parte del mundo, pero en la medida en que otros países avancen, den pasos, tomen decisiones, asuman actitudes, ejecuten planes, programas, pongan en práctica la apertura de diferentes actividades, con toda seguridad que en Colombia va a ocurrir lo mismo. Entonces, así planifica el planeta su regreso a la normalidad, porque vamos a volver a la normalidad. Estas son algunas medidas que ya alistan algunos gobiernos para retomar las actividades. Por ejemplo, en Milán ya los obreros de una línea del metro están trabajando. Han pasado 110 días desde que la Organización Mundial de la Salud fue informada, el 31 de diciembre del 2019, sobre los primeros casos de contagio por el nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. 3 meses y medio después, según la Universidad Johns Hopkins, el virus ha llegado a 185 países, contagiado unos 2.200.000 personas y ha causado cerca de 150.000 fallecimientos. Vale la pena de todas maneras recordar algo que ya dijimos. El año pasado, la gripa común y corriente mató entre 300 y 500.000 personas en el mundo. La gripa común y corriente, mató a 500.000. En este momento llevamos 150.000. Según la agencia France Press, cerca de cada 10 humanos en el mundo están encerrados debido a las medidas de restricción y a las cuarentenas que se han impuesto para frenar el ritmo del contagio. Por eso el mundo se pregunta cómo regresar a las actividades cotidianas, evitando los rebrotes y cuidando la salud de las personas que, al fin y al cabo, es lo más importante. La pandemia ha desatado una de las peores crisis sanitarias de los últimos años. Cambió los hábitos de las personas y ocasionó una desaceleración en la economía mundial por el confinamiento. Se refieren acá a la pandemia por el virus chino, que entre otras cosas cada vez se ponen más en duda las conductas tanto de la Organización Mundial de la Salud como de los chinos. Vean todo el tiempo que ha pasado y hasta ahora no he visto un solo párrafo donde los chinos le pidan disculpas, le presenten disculpas al mundo por esto que han originado. Mandatarios del mundo tratan de diseñar planes que le permitan a la ciudadanía una nueva normalidad y se refieren a ella como nueva porque, como dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la vida no volverá a ser como antes. Yo digo que por algunos meses, ¿no? Después volverá a ser como antes, como nos dijo el doctor Rodolfo Ginás en otro comentario que ya le leí, otra entrevista, otro pronunciamiento de ese gran científico colombiano que es el doctor Rodolfo Ginás. Algunos países están considerando cuándo pueden levantar esas restricciones. Otros analizan si lo pueden hacer y cuándo introducir las medidas. Estas decisiones deben estar basadas en proteger la salud de las personas y guiadas sobre lo que hoy conocemos, dijo Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud. Este señor, por ejemplo, me enteré que no es médico, es un político común y corriente. ¿Qué países están pensando ya en un regreso a la normalidad?
España e Italia, los más afectados de Europa, empezaron ya a levantar las restricciones de movimiento, luego de registrar una esperanzadora reducción en el ritmo de los contagios. Por otro lado, Alemania, ejemplo exitoso en gestión de la pandemia, ya prepara para las próximas semanas el regreso a clase de 2,6 millones de estudiantes, 2.600.000 estudiantes. A estos tres países también se suman Austria e Israel, que han dejado entrever la estrategia para ese regreso a las actividades. Incluso Donald Trump, pese a que Estados Unidos en este momento es el más afectado del mundo, dio una serie de pautas de cómo los gobernadores del país deben prepararse a tomar medidas. ¿Cómo pretenden hacerlo? Eso ya lo ha anunciado el presidente de los Estados Unidos. Pero en resumen lo explicamos. El presidente Donald Trump reveló el jueves en la noche un plan para reabrir el país de forma gradual, después de que la pandemia del coronavirus y la desaceleración en el ritmo laboral le dieron un duro golpe a la economía de ese país. Trump dijo que su gobierno emitirá una guía para ayudar a los gobernadores a tomar decisiones conducentes a salir poco a poco de la parálisis. Bueno, Italia, algunos negocios. Este país entró en la fase 2, luego de que las autoridades italianas decidieron extender el confinamiento hasta el 3 de mayo. La medida debería expirar el pasado 13 de abril, pero el gobierno de Italia no quiere bajar la guardia. Sin embargo, en el mismo decreto en el cual se estableció la extensión, se incluyó la apertura de algunos negocios, librerías, papelerías, tiendas de ropa para niños y otros servicios fueron autorizados para abrir nuevamente. Italia ha dicho que la curva se está aplanando, pero reconoce que aún no es suficiente para retomar todas las actividades. Si a esta fecha el país presenta una mejoría de la situación, se procedería a una reapertura gradual del país y se pensará en reanudar las actividades en varios sectores. Para el primer ministro italiano Giuseppe Conte, les pidió a las empresas que preparen protocolos de seguridad y desinfecten todas sus instalaciones cuanto antes. Algunas regiones ya relajan ciertas medidas. Es el caso de Véneto, que permitirá abrir mercados al aire libre y salir a hacer deporte. En contraste, Lombardía, una de las más golpeadas por el virus, se niega a relajar las restricciones. Allí no se permitió reabrir las librerías ni las papelerías. Austria, hoja de ruta. El 6 de abril, el gobierno presentó una hoja de ruta para reactivar la economía en forma paulatina, con un primer paso que fue la reapertura de los pequeños comercios de menos de 400 metros cuadrados. Desde las restricciones decretadas el 16 de marzo, solo establecimientos esenciales como supermercados y farmacias están abiertos al público. Eso es lo que está ocurriendo en Austria. Veamos qué ocurre en Alemania. El gobierno alemán declaró el viernes que la pandemia ya es controlable y se prepara el regreso a clases de 2,6 millones de estudiantes. Las medidas de confinamiento en este país expiran el próximo 3 de mayo. A partir de ese momento, las restricciones deberán levantarse progresivamente. El Instituto Robert Koch dijo que el número de nuevos contagios causados por una persona enferma cayó por debajo del 1, es decir, uno contagia a otro, cuando hace unas semanas uno contagiaba casi a 3. Y para regresar a la normalidad, los expertos condicionan la apertura gradual a que se mantengan a un nivel bajo consolidado los contagios y a un nivel alto los parámetros de higiene en toda la vida pública. Lo que se sabe es que al 80% de la población del mundo el virus le va a dar, pero no le va a originar ningún problema. Lo que le da es como una pequeña gripa. Hay gente que ni se da cuenta, el virus entró y lo agarró ese sistema inmunológico y tome. Le dio en la jeta y lo sacó de ahí, como deberían hacer todos los sistemas inmunológicos de nuestros cuerpos. Sin embargo, en personas de la mayor edad, en personas de
la tercera edad, en personas de 70, 80, 90 años, pues el sistema inmunológico no tiene capacidad de responder frente al virus. También ataca a personas que están enfermas de muchas otras cosas, ¿no? Personas con hipertensión, con obesidad, personas con enfermedades del corazón, personas con muchas otras patologías, otras enfermedades. Entonces, en España, ¿qué está ocurriendo? España sale a poco de la hibernación. El lunes, la industria pesada y la construcción, como actividades no esenciales, comenzaron nuevamente sus labores. Entonces, Israel, el gobierno israelí aprobó este sábado la flexibilización de algunas medidas drásticas establecidas para contener la propagación del COVID-19, aunque evitó hablar de un primer paso hacia la salida del confinamiento. De todas maneras, ya se comienzan a liberar muchas actividades. Y finalmente, yo les quiero compartir lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios de la Organización Mundial de la Salud para que volvamos a la normalidad? Durante una conferencia de prensa, el director de la Organización Mundial de la Salud, Mr. Tedros, dio 6 criterios que los países deben tener en cuenta para retomar las actividades. El primer criterio es que la transmisión de la COVID-19 esté controlada. El segundo, la capacidad de los sistemas de salud para probar, aislar y tratar los casos. El tercero, establecer medidas preventivas en lugares especiales para la ciudadanía, como los sitios de trabajo. El cuarto, gestionar el riesgo de no importar casos de otros países. El quinto, que estén minimizados los riesgos de un nuevo brote. Y el sexto, que toda la ciudadanía se adapte a estas nuevas normas. Óigame, con esta pandemia y con este virus chino, el virus, mediante el aislamiento, dio oportunidad de que los sistemas de salud se prepararan. Entonces en Corferias montaron 2.000 camas y entonces venga y nos compramos esto, ahora sí venga y les pagamos a los médicos y a las enfermeras. Venga a ver dónde nos conseguimos unos respiradores artificiales que son importantes, respiradores mecánicos, ampliemos estas camitas por allí. Eso fue por una pandemia que permite y que da tiempo. ¿Qué es lo que va a ocurrir si se presenta un terremoto? Por lo menos en Colombia. El sistema de salud tiene que estar completamente preparado para lo que pueda ocurrir de un minuto para el otro. ¿Y esto por qué no ocurre? Pues porque infortunadamente, y es muy triste decirlo, la plata de la salud se la roban. Si se están robando la plata de las ayudas de la pandemia, imagínense lo que ocurría con la plata de la salud. Por ejemplo, y esto lo conocemos, hay hospitales donde pasan 1, 2, 3 y 4 meses y no le pagan a las enfermeras, no les pagan a los médicos. Y una cosa que es absolutamente insólita, y ya lo he dicho, es que mientras un representante a la Cámara o un senador se gana cerca de 35 millones de pesos, un médico se gana menos de 2 millones. Es decir, es realmente impresionante la diferencia en estos ingresos. Ojalá que podamos regresar a la normalidad, pero ya muchos países comenzaron a regresar, ¿no? Se avanza vertiginosamente en el tema de las vacunas, pero antes de las vacunas vendrán los tratamientos más efectivos que en este momento están siendo probados en decenas de países. Se están haciendo como 120 pruebas a ver cuál es la combinación de los medicamentos actuales que sirven para controlar los estragos del virus chino. Bueno, a quien desee mi curso Así se habla en público, videos, adquirir el curso, videos y el libro, y mi curso El poder vendedor de la atención telefónica, servicio al cliente, etcétera, se comunica conmigo y le digo qué hay que hacer. conferencista@hotmail.com, mi WhatsApp 322-218-7567. Le pido a mi Dios que los proteja, que los bendiga, que los auxilie. De todas maneras, abran o no el país, cuídese mucho, mientras
se consolida muchísimo mejor este tema de los medicamentos, porque la vacuna sí va a salir, de hecho ya la van a comenzar a producir, pero se va a demorar un poco en llegar acá. Les envío un gran abrazo, mi Dios los bendiga, los protejan, descansen bien, coman mucha fruta, mucha verdura. Tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico para que cuando vaya a entrar ese virus, apenas entre, lo coja este sistema inmunológico y a punta de golpes lo saque de ahí o lo deje noqueado y lo mate. Porque el sistema inmunológico es el que acaba con el virus. Pero si llega el sistema inmunológico y usted está con muy bajas defensas, lo puede afectar. Por eso hay que dormir bien, comer bien, alimentarse bien, dejar de estar comiendo papas fritas, dejar de estar tomando gaseosa, tome jugo natural, coma verduras, aliméntese bien en la medida en que se pueda, porque hay personas que ya casi no tienen ni para comer y a esas personas son a las que más hay que ayudar y las tiene que ayudar el gobierno y el Estado destinando los recursos que ojalá no se los roben y que le llegue comidita a las personas. Un gran abrazo. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.